Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. Hoy visitaremos Baja California, un estado de enorme encanto gracias a sus playas cristalinas, pero también con inigualables paisajes que ofrece el desierto con sus endémicos cactus y sinuosas montañas que lo rodean. Gracias a su ubicación entre el Océano Pacífico y el Golfo de California, Baja California cuenta con ecosistemas acuáticos que permiten realizar una enorme cantidad de actividades. La más destacada es el buceo con el tiburón ballena, o el buceo para encontrar barcos que se hundieron hace muchísimos años. En su capital, Mexicali, podrán disfrutar el clima desértico mientras recorren el Museo Universitario y conocer la historia de Baja California desde sus inicios, gracias a las fotografías que se muestran. Continuamos en Aprendiendo a Amar a México. Bienvenidos a su programa Aprendiendo a Amar a México. Desde Baja California daremos a conocer a las familias mexicanas, la diversidad cultural, tradiciones, costumbres y bellos lugares de Baja California. Nos encontramos en la capital del estado, Mexicali. Aquí iniciamos este recorrido. Acompáñanos. Baja California es uno de los estados más al norte del país y joven de México. Te invitamos a conocer su historia. Los californios fue la denominación que los españoles, al momento de explorar estas tierras, les llamaban a los antiguos pobladores. La región estaba conformada por las comunidades lingüísticas yumano que comprendían los diegueños, cochimí, cumiay, cucapá, Paypay y Quiligua. Y esta región comprende actualmente Tijuana, Tecate, Mexicali, Rosarito y parte de Ensenada. El descubrimiento de la península lo realizó Fortún Jiménez en el año de 1553. La expedición posterior de Hernán Cortés trae como consecuencia el nombre de California. Entrando la década de los 50, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, se proclama la categoría política de Baja California. Así nace y se integra como el Estado 29 en 1952. Mexicali desde 1953 se convierte en municipio, quedando así capital del estado de Baja California. Te invitamos a conocer un poco más de la historia de este municipio. La capital del estado, la ciudad de Mexicali. Su historia está ligada al río Colorado. Las compañías estadounidenses de colonización, el ferrocarril y la migración. Entrando el siglo XX, en 1903, el recién formado pueblito necesitó pronto una autoridad y se nombró a don Manuel Vizcarra como juez auxiliar. Esta fecha se tomó para determinar la fecha oficial de la fundación, pero no como capital. Para 1905 hubo algunos eventos que marcaron el desarrollo del poblado, y fueron la construcción del ferrocarril Intercalifornia, detonando la economía de la región, el ascenso de Mexicali a la categoría de subprefectura política. En 1911 llega Esteban Cantú, que fue ascendido como gobernador del Distrito Norte. Él es la figura de mayor relevancia histórica en las primeras 2 décadas del siglo XX. Ya entrando la década de los 50, precisamente en 1953, se municipaliza Mexicali, quedando de manera oficial como capital del recién creado estado de Baja California.
Acompáñanos a conocer La Chinesca, un lugar emblemático de la cultura de esta ciudad, Mexicali. Nos encontramos aquí en una área de La Chinesca y se encuentra conmigo Rubén Junior Chen, quien nos va a contar acerca de este emblemático lugar de la ciudad de Mexicali. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Platíquenos un poco acerca de la historia de La Chinesca, cómo fue que inició. Bueno, La Chinesca es una zona dentro del centro histórico de Mexicali, donde la comunidad china, que es considerada pionera, porque está desde los primeros años del nacimiento de la ciudad, instaló sus comercios y sus viviendas. Dentro de ese espacio construyeron subterráneos y sótanos, y en esos lugares tuvieron una intensa actividad económica, social y cultural. Básicamente La Chinesca fue el barrio chino de la ciudad de Mexicali, y la comunidad china en los primeros años de la etapa de nacimiento de la ciudad, pues fue una mayoría en tanto a población local. Sabemos, bueno, que usted es aquí comerciante y un promotor cultural de este lugar, La Chinesca. Cuéntenos cómo ha influido la comunidad china en Mexicali. Mire, desde los primeros años del nacimiento de la ciudad, Mexicali se desarrolla, o el motor de desarrollo de la ciudad es el Valle Agrícola. La comunidad china llega aquí a la zona de Mexicali a abrir canales de riego y emparejar caminos. Ellos crean todo lo que es la base de la red hidráulica que va a abastecer el naciente valle de Mexicali. Y la base del desarrollo del Valle Agrícola son las aguas del río Colorado, que están muy cercanas a la ciudad de Mexicali. Ellos desarrollan el campo, desarrollan las actividades y giros comerciales dentro de esta zona del centro de la ciudad y integran su cultura en la gastronomía local y empiezan a hacer fusiones gastronómicas que deriva a la comida china mexicalense, que es una comida china auténtica de aquí de Mexicali, con platillos y fusiones tanto de China como México, y nos dan ese toque distintivo como ciudad. O sea, están dentro de la actividad agrícola, la actividad económica y la actividad cultural, integrados en diferentes facetas y tiempos en la historia de Mexicali. Hay mitos, hay muchas historias que se cuentan de La Chinesca. Sabemos que hay sótanos, se dice por ahí que pues la comunidad china o muchos se escondían en estos sótanos. A ver, platíquenos acerca de estas historias y estos mitos. Bueno, los sótanos fueron construidos principalmente para protegerse de las altas temperaturas, ¿no? Mexicali es la ciudad que capturó al sol y es una ciudad pues de que en verano es muy caliente. La comunidad china construyó los subterráneos principalmente para protegerse de las altas temperaturas. En aquellos tiempos no había pues, aires acondicionados ni mecanismos para el ambiente y no había tanta vegetación dentro del entorno. Sin embargo, ellos, al ser una cultura muy distinta a la mexicana, esos espacios los empezaron a utilizar para otras actividades. Tuvieron dentro de los sótanos casinos, tuvieron asociaciones o albergues dentro de los espacios, sirvieron como almacenes también para los mismos comercios que estaban pues arriba de los sótanos. Hubo hospitales, hubo templos, iglesias, y pues fue un espacio donde se desarrolló una intensa actividad, ¿no? Tanto social como económica. Sabemos que actualmente pues hay una recuperación de La Chinesca. Creo que los gobiernos pues han trabajado y han querido rescatar y mostrar a toda la comunidad los inicios y cómo y los lugares, ¿no? Este lugar emblemático. A ver, cuéntenos de ello. Mire, La Chinesca forma parte del patrimonio histórico-cultural de Mexicali. Es un área donde se va gestando la identidad pues de la ciudad. Actualmente existen paseos, recorridos guiados a diferentes sótanos o subterráneos, y dentro de esos espacios se les platican
distintos pasajes de la historia de la comunidad china. La gente que visita estos lugares o que recorre la chinesca conoce diferentes facetas y aspectos en los cuales la comunidad china son fundamentales para el desarrollo. Se habla del comercio de la comunidad china, se habla de la cultura de la comunidad china, se habla de la gastronomía, de los servicios también, y la gente que visita este espacio histórico conoce por qué Mexicali tiene esa esencia china, y la reactivación de la chinesca pues viene a ser una transformación urbana del entorno. Se busca revivir la colonia china con comercios, con servicios chinos y con áreas culturales dentro del mismo entorno. Pues Rubén Junior Chen, le agradecemos muchísimo el que nos haya platicado de este lugar mágico que es la chinesca, y que bueno, todos los que lo conocemos y hemos visitado, sabemos que hemos logrado precisamente arraigar esta cultura en nuestro corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Nos encontramos en donde inicia la patria, en Tijuana, Baja California. Te invitamos a conocer un poco más de su historia. Acompáñame. Nos encontramos aquí en el muro que divide Estados Unidos de México, en Playas de Tijuana, y nos encontramos con el historiador tijuanense Andrés Gualdo Espinosa, quien nos va a platicar acerca pues del contexto de la historia que se vive en Tijuana, de estos procesos migratorios. Así es, Brenda. Pues mira, Tijuana a lo largo de su historia se ha caracterizado por la migración. Muy rápidamente, desde finales del siglo XIX, a raíz de que la frontera se convierte precisamente en la que acabas de mencionar, muchos migrantes empezaron a llegar a Tijuana por cuestiones médicas, ¿no? Y después se fue avanzando más adentro hacia la ciudad, y por consiguiente, en la década de los 30, precisamente por la ley seca que se establece en Estados Unidos, Tijuana empieza a tener una afluencia de turismo, y eso también provoca que muchos migrantes provenientes del estado de Baja California Sur y Sonora empiecen a migrar a Tijuana, ¿no? Se asientan en lo que es Amancho Urbano, que hoy conocemos como zona centro, crece exponencialmente, y a partir de ahí, en la década de los 40 también se viene otra migración, pero principalmente de los estados de Michoacán, Jalisco, Distrito Federal y Sinaloa. Esto con el propósito de cruzar Estados Unidos para encontrar un trabajo, ya que en ese momento se había firmado el programa Bracero entre México y Estados Unidos, ¿no? Este programa que invitaba más bien a los mexicanos a trabajar en los campos de cultivo en el estado de California. Efectivamente, Tijuana es una ciudad que alberga migrantes que llegan, y que finalmente creo que hay una diversidad cultural que podemos vivir los que están aquí en esta ciudad tan importante, y que bueno, a final de cuentas, por esto mismo creo que se ha convertido y es una de las ciudades más importantes de México. Sí, efectivamente, pues en los últimos años la migración de la comunidad haitiana, que llega en el 2016, deja en Tijuana y vuelve a dejar en Tijuana este concepto de diversidad cultural, ¿no? Podemos encontrar en todas las calles, en toda la ciudad, podemos encontrar la cultura haitiana ya arraigada a nuestra ciudad. Y bueno, precisamente en el 2018, 2019, se viene la otra ola de inmigrantes, que son los de Centroamérica, que también tratan de cruzar a Estados Unidos, pero muchos deciden quedarse en Tijuana, y eso también trae consigo otra hibridación cultural, ¿no? Entonces Tijuana se ha caracterizado desde sus inicios por esta diversidad de personas que vienen tanto del centro de la República y como otras partes del mundo. Claro, y también podemos ver costumbres, tradiciones que de todas las partes de la República, personas que llegan y que finalmente son adoptados, y creo que vivir en Tijuana es algo muy especial y es algo mágico. Y lo interesante de lo que tú mencionas, Brenda, es que se hacen comunidades, ¿no? Podemos encontrar la comunidad, como te dije, de haitianos,
Inclusive también podemos encontrar comunidades de italianos que llegaron a principios del siglo XX y que todavía existen aquí en la ciudad, comunidad también de judíos, de armenios y sobre todo también algo que es muy bueno mencionar, en la década entre los 30 y 40, a raíz de la Guerra Civil Española, muchos migrantes españoles llegan a México. Lázaro Cárdenas le abre la puerta a esta oleada de españoles y muchos llegan a la frontera, precisamente en Tijuana. Y son personas que desde la educación, desde las cuestiones médicas y cultura, forjaron a los tijuanenses que tiene esta ciudad actualmente. Definitivamente estamos en un lugar emblemático aquí en Playas de Tijuana, donde podemos ver a nuestra derecha el muro fronterizo que también, bueno, cuenta una infinidad de historias. Cuéntanos. Sí, mira, precisamente este muro fronterizo colinda con el Parque de la Amistad, ¿no? Que es un parque en el cual ambas naciones tienen un acuerdo para una vez al año reunir familias del otro lado de la frontera con mexicanos, y sobre todo eso es lo que hace que esta frontera binacional sea tan importante en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo también Playas de Tijuana, que es un espacio tan emblemático para los tijuanenses, porque aquí también se asentaron mucha gente provenientes de otras partes de la República, ¿no? Entonces, por consiguiente, este muro, ¿sí?, dice muchas cosas, pues. No es nomás la división entre ambos países, sino es la división de dos culturas o la unión también de dos culturas, y sobre todo también pues los problemas del idioma que a veces tenemos, ¿no? Muchos mexicanos tienen que irse a trabajar a Estados Unidos sin saber inglés, pero sobresalen, y sobre todo, como buenos mexicanos que somos, también tratan de sobresalir en una cultura ajena, como también muchos migrantes que llegaron a Tijuana que no conocían el español, también hicieron su lucha para poderse adaptarse a las costumbres y a esta cultura binacional que tenemos aquí en Tijuana. Bien, Andrés, pues muchísimas gracias, muy interesante todo esto que nos has platicado. Y bueno, continuamos con más de Baja California. Tijuana es una de las zonas más importantes en el país. Por su cercanía a San Diego, Los Ángeles y San Francisco, hacen de esta ciudad un espacio viable para la inversión en todos los rubros. En el caso de Tijuana, la mancha urbana se expandió por el creciente comercio y migración tanto de otras partes de México como de Europa. Es en Tijuana donde, gracias al ingenio de un inmigrante italiano, surge la mundialmente famosa ensalada Caesars. Fue en la década de los 50 cuando el estado de Baja California se convierte en el estado 29 y a la par las ciudades como Tijuana se convierten en municipios. La urbanización de la zona del río Tijuana fue también uno de los factores para que la mano de obra proveniente del interior de la República se viera beneficiada. En 1985, la población del estado de Baja California era de 1.864.843, del cual el 46.5% pertenecía a Tijuana. Para el año 2000, Tijuana tenía 1.210.820 habitantes. Y para 2010, 1.559.683. Las migraciones desde otros países hacen de Tijuana, de Baja California, la cuna de una nueva cultura. Todos somos inmigrantes. Nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos vinieron de otra parte. Y es que la migración es un fenómeno inherente al ser humano que sigue caracterizando a Baja California. Nos encontramos en la ciudad de Tijuana, aquí en la Avenida Revolución, con el promotor cultural de Tijuana, Roberto Lango. ¿Qué tal, Roberto? Brenda, gracias por acompañarnos. Estamos en el 1889 TJ Museum, donde tenemos muchas de las piezas originales de la legendaria ballena, The Long Bar. Pero pues el tema es el burro cebra. ¿Por qué no nos acompañan a la Revolución? Así es, vamos a conocer quien nos va a platicar de toda esta historia del burro cebra aquí en la Revolución en Tijuana.
poco aquí, estamos en la Avenida Revolución en Tijuana. Este tema de el burro cebra, ¿cuántas historias, cuánto tradición existe aquí? ¿Desde cuándo existe? Imagínate, para que tengamos un poquito de contexto, Tijuana nace en 1889. La fotografía más antigua de un burro cebra la tenemos fechada en 1910. El testigo mudo de la evolución de esta ciudad es justamente el burro cebra. Miles de historias que contar alrededor del ícono. Sin embargo, la parte interesante es que si consideramos que aquí no hay pirámides ni edificios coloniales o un Pancho Villa que nos ponga en un contexto mundial, el burro cebra se convierte en el elemento identitario más importante de la ciudad. Miles de personas han tomado la foto año con año. Es tradicional. Desafortunadamente, pese a que en 2014 logramos que fuera dictaminado Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Baja California, el burro como raza, como especie a nivel mundial está en vías de extinción. El oficio de tomarse una foto con un burro vivo está dictaminado en riesgo también de desaparecer por los académicos del COLEF. Entonces aquí el problema es qué hacer para mantener viva la tradición, para que esta evolucione y que de alguna manera estas historias permeen a los niños con toda la serie de microhistorias que hemos estado encontrando, como el avión Baja California que se hizo en Tijuana, como el Hotel San Francisco, que es el edificio más antiguo de Tijuana, como aquella legendaria ballena, que es la cerveza Mexicali, era una de las partes importantes de aquel entonces, y aquella barra era la más grande del mundo. Y estaba aquí, precisamente justamente en la Avenida Revolución. Justamente donde estamos caminando. La ensalada César, en sus orígenes, estuvo en esta cuadra por donde hoy caminamos. Hoy sabemos que está en la calle Quinta, el legendario restaurante. Sin embargo, la única manera de poder vivir las calles, pues es caminándolas, es reviviéndolas. La única manera de encontrar que la ciudad vive, pues es disfrutándola. Claro, un lugar, sin lugar a duda, histórico aquí en la ciudad de Tijuana, donde pues podemos ver que cruzan, estamos aquí precisamente cercanos al cruce fronterizo y bueno, sabemos que aquí se cuenta y se vive muchísimas cosas interesantes, mucha historia de Tijuana. Esta es la meca, aquí empezó la ciudad. Tijuana empezó en la cuadra donde hoy estamos caminando. Así es. Bueno, pues vamos a conocer más de la historia de Tijuana. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Nos encontramos con la licenciada Almadelia Ábrego, directora de la Fundación de Artes Musicales en Baja California. ¿Qué tal? Mucho gusto. Brenda, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y bien, pues ella es fundadora precisamente de Artes Musicales, del Centro de Artes Musicales aquí en Baja California. Platíquenos cómo nace esta idea y bueno, sabemos que ya tienen varios años con la fundación y bueno, ahora con el Centro de Artes Musicales. Muchas gracias, Brenda. Claro que sí, pues tenemos 10 años, estamos festejando el 10º aniversario del CAM, de este edificio maravilloso que ya van a conocer al ratito. Pero bueno, básicamente nosotros somos la sede aquí en el CAM de la Orquesta de Baja California y la Fundación trabajamos básicamente para auspiciar todas las actividades artísticas y de conciertos que genera la propia OBC, como cariñosamente le decimos, y también nuestro programa comunitario llamado Redes 2025, en el cual pues, el objetivo es dar clases de iniciación musical a niños entre 7 y 17 años. Estamos en 21 polígonos de violencia y pobreza en Tijuana y en Ensenada. Y estamos trabajando a través de estas clases de iniciación musical la posibilidad de que el niño aprenda a tocar un instrumento, pero además se integre a una vida musical, por así decirlo, él y toda su familia, pues asistiendo a los conciertos que se organizan alrededor del repertorio que nuestro claustro de maestros y directores monta cada semestre. Y bueno, hemos llegado en estos 10 años ya a más de 5,000 niños y más o menos anualmente la población beneficiada de conciertos, tanto de la orquesta como de redes, va arriba de los 50,000. Entonces, estamos pues muy contentos, emocionados de llegar a estos 10 años. Además, pensamos que íbamos a festejar este año, ¿no?, con tantas actividades, y hoy con la pandemia pues estamos reinventando la forma de hacer las cosas, un año muy retador
pero también vemos grandes oportunidades en el Claro. Almadelia, la Orquesta de Baja California reconocida, sabemos que, bueno, un nivel increíble, creo que todos los bajacalifornianos nos sentimos orgullosos de contar con ella. ¿Qué impacto ha tenido en la comunidad la música aquí en Baja California? Bueno, yo creo que la OBC ya tenía un lugar guardado en el corazón de los bajacalifornianos, pero ahora siento yo que a partir del CAM, de la creación de esta maravillosa escuela y del programa de redes, tiene la orquesta esta función social de llegar a comunidades donde la música clásica antes no llegaba. Y creo que ahí esa gran aportación hace la diferencia con otras orquestas a nivel nacional. Las orquestas profesionales en el país no tienen necesariamente la vocación de dedicarse a la enseñanza musical, son cosas completamente diferentes. Y en este caso, la OBC ha ido conquistando nuevos mercados, nuevos públicos de niños y de jóvenes que ahora escuchan un repertorio de música clásica, les gusta un repertorio de música clásica, ¿no? Ha cambiado sus maneras de elegir qué música escuchar y vemos de manera muy emocionante ver tantos jóvenes y adolescentes ahora enamorados de los grandes clásicos de la música, asistiendo a los conciertos de la orquesta, porque algunos de los maestros que dan clases en redes son también músicos de la OBC, como en el caso del maestro Emiliano López Guadarrama, que van a entrevistar al ratito, pero creo yo que ese es un gran ejemplo para decir cómo es que un músico profesional puede también ser un maestro, y el niño les tiene mucho respeto, el joven alumno, porque lo ve en un centro comunitario una tarde y en la noche lo ve de frac en el teatro dando un concierto dificilísimo. Y creo que esa posibilidad de ver un role model, de tener un ejemplo, una guía a seguir, es algo que va cambiando la percepción de los niños. Entonces creo yo que ha cambiado en el barrio la percepción del líder del barrio, ¿no? Podría haber sido a lo mejor un narcomenudista, pero ahora también ya está Emiliano, ya está un maestro de redes que dice el niño, bueno, a lo mejor puedo ser músico, ¿no? Claro, ya hay alguien a quien admirar y finalmente esta sensibilidad por la música, por la buena música. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, en esta orquesta de redes tenemos, o bueno, en este trabajo que están realizando con niños indígenas. Platíquenos, licenciada. Bueno, estamos trabajando en San Quintín desde hace 3 años. Es el tercer verano que vamos. Bueno, ahora este verano no se pudo por el tema de la pandemia, pero estuvimos ahí en el mes de marzo, desde noviembre del año pasado. Y el tema es, se hizo un gran concierto con el gobernador del estado. Fue el primer evento cultural que se hizo del gobernador en San Quintín, pues con un mensaje muy poderoso, ¿no? Decir que la cultura importa, que la música importa y que la educación importa. Entonces, creo yo que fue el mensaje más relevante del concierto. Se están trabajando ahí con niños pues de todos los orígenes del centro y sur del país que vienen migrando hacia San Quintín y que se establecen, que se quedan establecidos, y se está trabajando ahí en 6 comunidades. Estamos seguros que en el futuro podremos seguir impactando fuertemente en esas comunidades. Claro, las futuras generaciones de la Orquesta de Baja California. Así es. Ya vienen, ya llegan. Licenciada Almadelia, pues una felicitación por este gran trabajo que realmente hemos visto cómo ha crecido y cómo ha impactado a la comunidad, a las comunidades. Muchísimas gracias por esta entrevista y continuamos con más aquí. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Continuamos nuestro recorrido por Baja California, estado productor del 80% de la cerveza artesanal de nuestro país. Su pueblo mágico de Tecate es el famoso. Si los paisajes son lo suyo, ir por carretera en La Rumorosa será toda una experiencia, pues se maravillarán con las vistas de formaciones rocosas que debido a la erosión han generado colores únicos en tonos ocres. Su nombre se debe a los sonidos que se producen cuando el viento choca con estas formaciones rocosas, que muchas veces dicen parecen voces. Finalmente, la multiculturalidad de Tijuana es un referente de Baja California, pues su expresión artística no se limita a espacios cerrados, como en el Centro Cultural Tijuana, sino que se extiende a lo largo de la ciudad,
debido a que es el punto de paso para cientos de personas que cruzan a la frontera hacia Estados Unidos. Quédense en Aprendiendo a Amar a México. Ahora nos encontramos en el bello puerto de Ensenada, otro de los municipios de Baja California. Te invito a conocer más de él a través de la siguiente cápsula. Acompáñame. Más al sur del estado, frente al Océano Pacífico, se encuentra Ensenada. Y su historia está ligada a la de Real del Castillo, pueblo minero que se convirtió en capital del Partido Norte y que por la cercanía a la bahía de Ensenada, que era atractiva para el comercio marítimo, fue que Ensenada empezó a crecer. Pero el desarrollo de este municipio se dio en mayor escala cuando Real del Castillo llegó a la decadencia, dejando el pueblo abandonado luego de que pasó la fiebre del oro y transfiriendo el poder político hacia el puerto. Esto sucedió en mayo de 1882. A principios del siglo XX, por ser un puerto y tener atractivos económicos y turísticos, distintas compañías dedicadas a la minería, comercio y agricultura se asentaron en el poblado. Durante el periodo de la ley seca en Estados Unidos, se crean distintos espacios para el turismo que viajaba por carretera desde Tijuana y por mar. Uno de los más emblemáticos fue el Hotel Casino Playa Ensenada, el lujoso espacio que fue inaugurado en octubre de 1930. Igual que la creación del estado de Baja California, Ensenada se municipaliza en 1954. Actualmente Ensenada tiene un enorme desarrollo vinícola, gastronómico y pesquero. Son famosos en todo el mundo los tradicionales tacos de pescado y las carretas de mariscos, donde se pueden probar los más variados y frescos frutos del mar. Nos encontramos en el municipio de Ensenada, en Baja California, y estamos aquí en el Centro Cultural Riviera, emblemático aquí en este municipio, y se encuentra con nosotros nuestro cronista de la ciudad, Arnulfo Estrada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y bueno, pues aquí estamos en un lugar emblemático, antes Hotel Playas desde 1930 y hoy pues Centro Cultural aquí en el municipio de Ensenada. Platícanos un poco de la historia de este municipio, cómo inicia. Bueno, yo dividiría la historia de este municipio principalmente en varias etapas. Empezaremos por la etapa indígena. Esta tierra fue habitada por los Comiay, originalmente por los Comiay. De hecho, aquí hay un registro de 1948 que hizo entonces Manuel Clemente Rojo y entrevista a la primera familia que se registra en Ensenada, una familia que por cierto nos visitaba de Juntas de Nejí. Ellos venían en el invierno a recolectar marisco y pescado a esta zona. Ahí conocemos la primera familia registrada en este sitio de Ensenada de origen indígena. Pero tenemos también la parte mestiza que inicia prácticamente con los exploradores. Llega aquí Rodríguez Cabrillo el 17 de septiembre de 1542 y desembarca en el sitio. Entonces le llama, el primer nombre mestizo es San Mateo. Posteriormente, 60 años después, arriba otro explorador, también a la orden de la corona española, este Sebastián Vizcaíno. Él llega en 1602 a Ensenada y entonces le pone otro nombre al sitio. Desde entonces, por mucho tiempo, permaneció ese nombre como Ensenada de Todos Santos. Bueno, esos serán los antecedentes como Ensenada, como primeros habitantes, primera familia. En 1870 se descubre
oro en Real del Castillo. Entonces se hace un anuncio a nivel regional, empiezan a llegar vecinos de todos lados, de California, del sur de Baja California, y empiezan a explotar las minas de Real del Castillo. Había oro y se hace un pueblo, se funda un pueblo. En aquel entonces, estamos hablando de 1869, 70, la capital estaba en Santo Tomás, hacia el sur de Ensenada. Por la cuestión económica, por la cuestión de minas, porque el Real del Castillo había crecido mucho, se cambia la capital a Real del Castillo, donde permanece hasta 1882, porque el poblado empieza a tener problemas económicos, las minas se agotan y se decide cambiar la capital a Ensenada, que ya Ensenada ya pintado como un lugar de gran futuro. Claro. Y ya había una aduana aquí, por el puerto, por la zona era estratégica. Y a partir de ahí, Ensenada ya es una ciudad, claro, empieza a tener grande. Un importante crecimiento. Y bueno, sin lugar a dudas, Ensenada, un puerto visitado pues de manera mundial. Así. Y sabemos que pues en este puerto podemos visitarlo. Todos los bajacalifornianos creo que nos sentimos orgullosos de él y pues lo invitamos. Muchísimas gracias, cronista de la ciudad, Arnulfo Estrada. Continuamos. La historia del estado de Baja California es diversa por los distintos procesos que la conforman, como es el caso de Playas de Rosarito. Su historia se remonta a las rancherías que se establecen en las primeras décadas del siglo XIX. Su primer propietario fue José Manuel Machado, que le conceden un predio llamado El Rosario. Durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos, los poblados fronterizos entre México y el vecino país tuvieron una dinámica interesante en cuanto a afluencia de visitantes. Entrando la década de los 40, se establecieron distintos locales comerciales en la carretera vieja Tijuana-Ensenada, con el fin de proporcionar servicios, alimentos y víveres a los visitantes y viajeros de la zona. Uno de ellos fue el restaurante Don Pancho, donde se cocinaban exquisitos platillos mexicanos y los clásicos y tradicionales burritos de langosta. Años más tarde, la familia Galván abre otro restaurante al que le pusieron Puerto Nuevo, que después se convertiría en esa misma zona, lo que hoy conocemos como Puerto Nuevo. Fue en 1995, precisamente el 29 de junio, que por acuerdo unánime del Congreso del Estado y después de 108 años de haber sido delegación municipal de Tijuana, Playas de Rosarito se convierte en el 5º municipio de Baja California. Sus principales activos actualmente son la industria del turismo y el comercio. Su privilegiada posición geográfica muy cerca de la frontera y con hermosas playas del Océano Pacífico hacen de Rosarito un lugar con un enorme potencial económico aún por desarrollar. Nos encontramos en el municipio de Rosarito, aquí en Puerto Nuevo, un lugar famoso internacionalmente por su gastronomía, sobre todo el platillo de la preferencia del público, que es la langosta con frijoles. Vamos a ver su preparación y a conocer sobre la gastronomía de Rosarito. La tienen un proceso de descongelación en una cubeta, se congela con hielo, y en esta parte de acá Jorge les va a enseñar cómo se parte la langosta. Es un crustáceo muy valuado en el mercado asiático. La langosta roja nada más se puede conseguir en este estado, que es el estado de Baja California. Entonces, si es un producto de mar, hay que recordar que viene de abajo de la península, más de 2.000 kilómetros en una carretera de un solo sentido. La parte por la mitad. Primero la cabeza, luego la cola. Obviamente lo estamos haciendo despacito. Normalmente cuando tenemos mucha gente, Jorge lo hace un poco más rápido. Ahí lo que está haciendo Jorge es limpiarle un poco de las vísceras que no son de consumo humano.
que se encuentran en la parte de la cabeza. Y posteriormente va a ponerla en una tarja para el lavado, ¿no? Ahí vemos cómo la langosta cambia de color, un color rojizo naranja. Normalmente cuando la partimos está un color un poco más oscuro. Antonio lo que nada más la sazona es con sal y pimienta. El producto no ocupa nada más. Este es el segundo filtro de control. Normalmente Antonio, cuando no ve la calidad que buscamos en la langosta, la retira y le pide otra langosta al partidor. Entonces cuidamos mucho lo que es el producto de mar y vemos que salió perfectamente. No sale quemada, no buscamos un color quemado, buscamos un color dorado, doradito y obviamente que quede bien sazonado. Es el método tradicional, por eso yo digo que es el otro arte dentro del platillo, ¿no? Yo sí las tomo muy en cuenta porque es muy difícil hacer tortillas de harina, no cualquiera, yo no sé hacerla, a mí no me salen. Entonces, y sin máquina ni nada, simplemente con las puras manos, sí es un arte que no se debe de dejar a un lado, ¿no? Dentro del platillo. Entonces, es otra parte de la tradición del platillo que le da más énfasis, ¿no? Entonces, las tortillas de harina. Y obviamente invitamos a todos a que si van al Valle de Guadalupe, una parada obligada es visitar Puerto Nuevo. No importa qué restaurante, pero no se pueden perder de este platillo, ¿no? Definitivamente, es el platillo emblemático por excelencia aquí en Rosarito. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por su visita. Estamos para atenderlos. Sí, muchas gracias y continuamos. La historia más reciente sitúa a San Quintín en el ojo de la opinión pública, pues en 2019 logró la cantidad de votos para que naciera el sexto municipio de Baja California. Su historia se sitúa en la década de los 30, pues fue una de las regiones en las que se asentó gente proveniente de los estados de Sinaloa, luego del estado de Oaxaca y posteriormente de otras entidades como Guerrero, Chiapas, Durango y Zacatecas. Durante décadas se ha caracterizado por el trabajo agrícola y la pesca como fuente principal de la economía y perteneciendo al municipio de Ensenada. Con la construcción de la carretera transpeninsular en el año de 1973, se facilitó la comunicación entre San Quintín y el resto del estado. Hoy San Quintín, el municipio más joven del estado, tiene un futuro prometedor si se apuntala a la industria de la agricultura y la pesca, ya que sus productos son reconocidos por su calidad internacionalmente. San Quintín es también un sitio que ofrece alternativas de ecoturismo, como el senderismo, cabalgatas, camping, surfing y carreras fuera de camino. Los orígenes de la colonización de San Quintín se remonta a finales del siglo XIX, cuando compañías de origen estadounidense comenzaron el trabajo de cultivo. Para 1888, en el censo levantado, San Quintín contaba con 126 habitantes. Al año siguiente, la colonización pasó a manos de los ingleses, donde intensificaron los trabajos de cultivo, principalmente de trigo, e instalaron un molino de harina.
Te invito a conocer el Programa Binacional de Educación Migrante, que ya tiene 25 años funcionando aquí en Baja California. Su objetivo principal es brindar servicios educativos a niños de educación básica de todas las nacionalidades. Te invito a conocerlo. La migración sin duda es una de las características principales que definen la personalidad de Baja California. Y la educación ha sido una de las prioridades del gobierno del estado. Desde 1996 existe un programa de educación para niños migrantes que les permite integrarse de manera amigable y didáctica al sistema educativo. Los niños llegan, buscan un espacio en la escuela, llenan su formato de registro de alumno proveniente del extranjero y cuando nosotros los focalizamos, que vemos que requieren apoyo pedagógico, trabajamos con ellos en un grupo que se llama Grupo de Apoyo para Alumnos Migrantes. A la par, el Colegio de la Frontera Norte realiza un censo para conocer cuál es el número real y las necesidades de los niños migrantes. Se cree que una de ellas es el dominio rápido del idioma español, ya que a nuestro estado llegan migrantes de distintas nacionalidades que buscan un espacio educativo, como esta niña haitiana que llegó con sus padres en busca de una mejor vida. Para mí es una muy buena iniciativa porque sabe que sin educación no puede ser una persona. Y cuando uno llega a un lugar, yo creo que la primera cosa que se debe investigar, saber, es qué se puede hacer para que se pueda ir a la escuela. También el Estado busca involucrar a los niños migrantes en actividades culturales como visitas a museos y el aprendizaje de instrumentos musicales para fomentar la unión entre los niños de todas las nacionalidades que radican en las bellas tierras bajacalifornianas. Nos encontramos en el municipio de Tecate, el único pueblo mágico ubicado en una frontera. Aquí nace la Ruta del Vino y puedes encontrar algunas de las vinícolas más antiguas del estado. También aquí nace mundialmente una de las reconocidas cervezas mexicanas. Y también puedes observar y disfrutar del bello paisaje de la Rumorosa. Te invito a conocer Tecate. El pueblo mágico de Tecate, al igual que Rosarito y Tijuana, surge por las rancherías. Su propietario fue Juan Bandini, de origen peruano, que vivía en San Diego. En 1888 se celebra la fundación del pueblo y para 1892 se traza el primer plano urbano. Esto se llevó a cabo a raíz de que las tierras fértiles de la zona eran propicias para el cultivo y la economía local. Ya entrando la década de los 20 y 30, creció una industria importante, principalmente en la agricultura, minería y con su primera aparición de una fábrica de harina. En 1929 se estableció la compañía manufacturera de Malta S.A., cediendo los cultivos de trigo por los de Malta, creando la compañía Aceites Vegetales de Tecate S.A. Por la década de los 40 se funda una de las cervecerías más reconocidas alrededor del mundo, la cual trajo un desarrollo económico y urbano al poblado. En el año de 1954, en el contexto de la creación del Estado 29, se decreta y se crea la Municipalidad de Tecate, teniendo como delegaciones Valle de las Palmas y La Rumorosa. En la actualidad, con la clasificación de pueblo mágico, Tecate trata de ofrecer distintos atractivos para los visitantes, actividades como el senderismo, una industria vinícola y de cerveza artesanal. Ha sido un gusto y una aventura poderles dar a conocer Baja California a través de la magia de la televisión.
Recuerda, estás cordialmente invitado a visitar Baja California. Esta es una parada obligada en la carretera que va de Mexicali a Tijuana. Detrás de mí está la Laguna Salada y frente a mí están los imponentes acantilados de La Rumorosa. La Rumorosa se encuentra a unos 75 kilómetros al oeste de Mexicali. Está compuesta por una serie de cañones y valles de cientos de metros de altura. Aunque hoy es un hermoso desierto de rocas rojizas, hace más de 150 millones de años formó parte del lecho marino, por lo que han sido hallados numerosos restos de dinosaurios acuáticos. En el fondo de sus cañones se encuentran numerosos vestigios de las culturas que los habitaron hace cientos de años, como las pinturas rupestres que los antiguos pueblos Kumeyaay plasmaron en las paredes de sus rocas y en el fondo de sus cavernas. Después de observar la belleza de estas formaciones rocosas, me dirijo al que es sin duda uno de los lugares más contrastantes y fascinantes de México, Tijuana. La carretera Federal 1 recorre la península de punta a punta. Recorre más de 1,700 kilómetros mirando directamente a la costa del Pacífico. No pude evitar detenerme para capturar algunas imágenes del encuentro entre estas apacibles aguas y las escarpadas rocas de Baja California. Esta vista está espectacular. Para eso estoy utilizando un lente 18-135 que lo que me permite es estar muy cerca y también muy lejos de los objetos. Cuando miras a través de una cámara, tienes la oportunidad de limitar la perspectiva a las pequeñas cosas que llaman tu atención en el paisaje. Las rocas, la vegetación, la línea blanquecina de la costa o esos pequeños círculos que parecen flotar en la superficie. ¿Ven esos círculos que están en el agua? Bueno, pues son granjas de atún. Y gracias a este lente puedo acercarme lo suficiente para tenerlos muy cerca. Podría estar por horas contemplando este paisaje, pero todavía me falta camino por recorrer. Después de haber conocido la historia vinícola del Valle de Guadalupe, me dirijo a observar uno de los espectáculos naturales más famosos de Ensenada, ubicado a unos 30 kilómetros del Valle de Guadalupe, La Bufadora. Este es uno de los lugares que me moría de ganas de venir. Se llama La Bufadora y tiene ese nombre por el sonido del agua cuando sale de la cueva. La Bufadora es una singular formación rocosa ubicada en la pequeña península Punta Banda. Cientos de turistas y familias provenientes de Ensenada acuden diariamente a observar este maravilloso espectáculo natural. Subí este punto para tener una mejor fotografía. Para eso estoy utilizando un gran angular o fisheye, lo que me permite obtener una visión mucho más amplia. Consiste en una especie de bóveda de roca donde el agua se agolpa, se acumula la presión de la marea y sale impulsada hacia arriba a través de una chimenea parecida a la de un geyser.
emitiendo un chorro que llega a alcanzar los 28 metros sobre el nivel del mar. Cuenta la leyenda que este fenómeno se originó por una pequeña ballena que se alejó de su madre y se quedó atrapada al pie del peñasco. Tratando de pedir ayuda, lanzaba chorros de agua cada vez más altos, pero nadie pudo rescatarla. Así que se convirtió en parte de la roca y seguirá lanzando poderosos chorros por siempre. Después de pasar la noche en Ensenada, manejé 240 kilómetros al sur, atravesando el poblado de San Quintín para llegar a este punto, donde aún hace falta recorrer 5 kilómetros de terracería para llegar a uno de los paisajes más conmovedores de la península, la Lobera. En este maravilloso escenario, la potencia del mar ha cavado inmensas oquedades hasta formar esta playa subterránea, donde decenas de lobos marinos aprovechan para descansar y alimentarse. Debo utilizar un lente con larga distancia focal o telefoto para poder captar la vida de estos singulares y juguetones mamíferos marinos. Mientras los mayores descansan en la playa, los jóvenes aprovechan la seguridad que ofrece la estrecha entrada a la caverna para juguetear entre ellos. Estos animales viven en grupos bastante numerosos, compuestos por un macho que lidera un harem de hasta 15 hembras, cada una con sus críos. Aunque suelen convivir varias familias, los machos son muy territoriales y suelen marcar su territorio con un poderoso y grave gruñido, similar al aullido de un lobo. Es por eso que se les conoce como lobos marinos. Es fácil distinguir a las hembras de los machos. El macho llega a medir hasta 2.4 metros de longitud, mientras que las hembras miden en promedio 1.8 metros y tienen el pelaje de color más claro. Pero esta playa con forma de cráter no es la única maravilla esculpida por el mar en esta zona. Estas playas de piedra que miran hacia el Pacífico hacen pensar en la imaginación de los primeros europeos que las pisaron, quienes pensaron que habían descubierto una inmensa isla inexplorada y fantástica. Los conquistadores creyeron haber encontrado la mítica isla de las Amazonas y así lo comunicaron a Cortés, quien a su vez informó al emperador Carlos V de haber hallado una isla poblada únicamente por mujeres. Tal vez fuera el anhelo lo que construyó tal fantasía, pero se perpetúa en el nombre que hasta hoy lleva la península. Se le llamó Isla California, debido a la isla fantástica narrada en una novela caballeresca del siglo XVI, según la cual la isla California se ubicaba a un costado del paraíso terrenal y era poblada únicamente por amazonas. Fue hasta la segunda mitad del siglo XVII que el jesuita Eusebio Francisco Quino recurrió a la supuesta isla a pie y notó que estaba unida al continente por un angosto brazo. Trazó de nuevo los mapas y desde entonces se le conoció como Península de California. No obstante, aún hoy Baja California tiene un rostro mítico. Sus playas son la ventana a un mar mágico, poblado por seres fantásticos y hermosos. Es hora de irnos y decirle adiós al estado de Baja California, con tanta diversidad cultural. Acompáñenos a descubrir este y otros más estados en Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.